Para eso hemos invitado para que nos haga esta presentación también referida a los páramos en la región de Cajamarca al doctor Segundo Sánchez Tello. El doctor Sánchez Tello es ingeniero agrónomo, es doctor en ciencias, con mención en medio ambiente y recursos naturales de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente es docente ordinario en la categoría asociado de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional de Jaén y también es docente invitado en maestría de medio ambiente de la Universidad Nacional de Cajamarca y Universidad Nacional de San Martín. Los principales cargos desempeñados durante 35 años de experiencia profesional están referidos a la conservación de áreas naturales, ha sido jefe del Parque Nacional de Cutervo, ha sido especialista y gestor de la creación del Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal de Purús, ha sido subgerente de recursos naturales en el gobierno regional de Cajamarca, director ejecutivo de gestión de bosques y fauna silvestre del gobierno regional de Amazonas, director de la Agencia Agraria de Condorcanqui, director de recursos naturales de la Subregión Agraria 1 Jaén y especialista en biodiversidad del proceso de zonificación económica y ecológica de la región Cajamarca. Ha sido promotor de la zona reservada Santiago Comaina y además gestor de muchas propuestas de conservación regional en Cajamarca y Amazonas. Actualmente es investigador en temas ambientales de avifauna, agroforestales, restauración de paisaje y proyectos de inversión pública. Ha hecho posible la integración del gobierno regional de Amazonas al grupo de gobernadores de los bosques y el clima, y ha publicado 2 artículos científicos en las 2 revistas indexadas. Publicaciones que tiene a su cargo son Zonas de Vida de la región Cajamarca y Climas de la región Cajamarca. Entonces, con esta experiencia y esta trayectoria de trabajo, el ingeniero Segundo Sánchez nos va a hacer una presentación del estado actual de los páramos en la región de Cajamarca. Adelante, Segundo. Segundo, por favor. Está en la sala, pero parece que no tiene audio. Sí, buenas tardes ahora. Ya, adelante, Segundo, adelante. Quiero saludar a todos los asistentes y agradecer sobre todo esta invitación para poder contar un poco de las experiencias vividas en cuanto a los páramos de Cajamarca y su gran riqueza en biodiversidad, ¿no? No sé si puedo yo compartir pantalla desde acá. Sí, Segundo, compártenos. Pregunto si se ve la presentación, por favor. No, todavía no se ve, todavía no se ve. Ya está, Segundo, ya está la presentación. Adelante. Bien, entonces como les venía diciendo, en Cajamarca nosotros, aunque tenemos un poquito de lo que es el páramo, casi la tercera parte de lo que tiene Piura, sin embargo, podemos decir también que tenemos una gran biodiversidad y que estamos apostando por los espacios protegidos, ¿no? Actualmente nos encontramos gestionando una propuesta de conservación para los páramos más interesantes que tenemos en nuestra región. Bueno, Cajamarca solamente 20.560 hectáreas de páramo,
como les decía, por encima de los 3.000 metros, un poco más desde la línea donde el bosque húmedo termina, hasta las partes altas donde solamente hay pajonal, y tiene pues una gran importancia por lo que es la captación, la acumulación, menos evaporación, entonces el agua está ahí presente y alimenta pues las cuencas de la región. En un corte transversal a los Andes, según nuestros maestros que han pasado, el doctor Isidoro, don Abundio Sagasti, nos decían pues que la Jalca de Cajamarca llega hasta la depresión de Huancabamba, ¿no? Donde prácticamente el río Chamaya hace un corte en esta cordillera y empieza a partir de allí recién lo que sería el páramo, ¿no? Entonces, a partir de la provincia de Jaén y los distritos de Humahuaca, San Felipe, Sallique y Tabaconas es donde encontramos los páramos en Cajamarca. Para hablar un poco del páramo, quisiéramos contarles que en la zonificación ecológica económica tuvimos que recorrer todos aquellos espacios más altos, a los que le llamamos en Cajamarca las zonas de importancia hídrica. Se trabajaron estas altiplanicies que están en Cajamarca, donde se observa una mancha bastante continua, pero también llegamos a la zona del páramo y al santuario Tabaconas, donde están también estos pajonales, pero ya insertos con algunos arbustos que le dan la característica que vamos a ir viendo más adelante. Acá tenemos un trabajo que viene realizando la bióloga Susi Cobian, sobre todo en determinar cuáles son las zonas de páramo. Para Cajamarca, como ven, acá la línea roja nos divide de Piura. Con Piura compartimos algunos ecosistemas de páramo. Sería la depresión de Huancabamba, ¿no? Entonces, por acá está un poco Colasay, todo lo que es Pomahuaca, San Felipe, Sallique, Chontalí, una gran extensión de páramo viene por el río Chontalí. En Cajamarca, como decíamos, estamos preocupados en hacer alguna modalidad de conservación en estos espacios. En Tabaconas tenemos ya el santuario, que recientemente ha sido ampliado con el área de conservación regional, el Chaupecunía Chinchiquilla, donde prácticamente este pequeño páramo está bastante protegido. En la zona de Sallique tenemos un páramo mucho más alto, yo considero que más diverso que en Tabaconas, y que por este páramo estamos proponiendo esta figura que parece un cangurejo con línea amarilla, donde quisiéramos que ahora el gobierno nos ayude en acelerar su propuesta del área de conservación Jaén, bosques nublados de Jaén y páramos de Tabaconas, ¿no? Bosques nublados y páramos de Jaén y Tabaconas. Entonces, con esta área garantizamos prácticamente cuidar este páramo y que ya Sallique y ya San Felipe establecieron sus áreas de conservación privada muy cerca de este lugar, y como que cuidando el páramo. Con Chontalí todavía no nos hemos acercado a la autoridad, pero estoy seguro que tienen muchísimo interés porque Chontalí guarda, digamos, la colindancia del páramo más alto que tenemos en este momento en Cajamarca. Cuando uno viaja a Chontalí, se para un rato en una colina antes de bajar al Valle Chontalí y en una mirada recta ve los páramos al frente, ¿no? Y en esta es la fotografía que podemos divisar los páramos que se encuentran al frente. Y justamente la vegetación un poco más oscura que llega hasta los 3.000 metros y hacia arriba solamente pajonales y algunas rocas con afloramientos considerables, ¿no? Los páramos de este sector de Chontalí, que son un poquito más altos que los páramos del mismo santuario Tabaconas,
Es, están cubiertos, como Lo que pueden pasa es ver, que estaba de acá, pero se pajonal, apagó. característica principal, pero también de muchos arbustos. Y como decía nuestro colega que me precedió en la presentación del páramo de Piura, si nosotros establecemos una evaluación por metro cuadrado del páramo, encontramos más de 20 especies en algunos lugares por metro cuadrado. Es súper interesante. Y eso que a pesar que las quemas y otros problemas siempre tienen acá en los páramos, sin embargo, ahí están ellos rebrotando y la vida continúa y la biodiversidad se mantiene. Entonces, las características del páramo en Cajamarca tiene pajonales, arbustos y quizás un límite con los bosques de neblina. Es muy húmedo, ¿no? Se podría calificar como formaciones alternantes entre pajonales y matorrales. El páramo es húmedo con alta incidencia de neblinas nocturnas, desciende la temperatura mucho en las noches, los suelos dijimos que son ricos en materia orgánica, y en las zonas más escarpadas afloran rocas, ¿no? Muy accidentado todo el territorio. Yo acá un poquito quisiera contarles que en los años 83, con algunas comisiones que vinieron de La Molina, se nos ocurrió cruzar el páramo de Chontalí y hacer la travesía y salir a Sallique. Hicimos la travesía, pero casi nos quedamos sin un integrante, ¿no? O sea, como que esos años la temperatura descendía tanto, la llovizna y el viento era insoportable, de tal modo que cualquier persona con un poco de debilidad, de repente cansancio, podía quedarse ahí. Me llamó mucho la atención que justo en esa parte de los páramos de Sallique había una colina con muchas cruces, ¿no? Y al preguntarle a los señores del lugar que eran nuestros guías, nos dijeron pues que la gente que intentaba cruzar el páramo muchas veces se quedaban allí, ¿no? Entonces, es un buen recordaris para no intentar quedarse a dormir en la parte más alta del páramo. En la vegetación del páramo hay estudios que se han realizado en la zona, donde nos dice, por ejemplo, acá León Yáñez, que los páramos del Neotrópico presentan 22 géneros, ¿no? Endémicos, senecio, miconia, valeriana, calceolaria, entre otros, y que hay alrededor de 270 especies, ¿no? En gentianela, en epidendrum, en lisiponia, en draba y en elefantes. Son los 5 géneros más ricos, ¿no? Con especies endémicas. Muchas de estas especies aún nos falta todavía conocerlas, a pesar de que ya como universidad estamos intentando llegar a estos lugares y estamos intentando iniciar algunos trabajos de investigación en el lugar. Acá nuestros amigos botánicos tienen para recrearse con infinidad de plantas, ¿no? Algunas de ellas, por supuesto, conocidas como las orquídeas, el alimento del oso, ¿no? Las chusqueas, especies medicinales o un poco usadas para la chamanería. Entonces hay diversidad de especies, ¿no? Yo no soy especialista en botánica. Ha habido algunos colegas que me dijeron, mira, hay que presentar todo esto, si es posible, con nombre de cada especie y cada género. Me parece que ese es tema ya de un congreso botánico. Sí, es muy, muy interesante. También quisiera un poco compartir, por ejemplo, estos frutos. Son muy agradables, parecen arándanos. Pero hay otra especie muy parecida cuyos frutos ya no son buenos, sino son alucinógenos. Y cuando uno no conoce bien, por comerse los buenos se puede comer los alucinógenos y puede tener problemas bien, ¿no? Entonces hay que conocer una planta antes de poderla o quererla. Merece acá un poquito remembrar los trabajos realizados por el doctor Sánchez, con que ya trabaja en la Universidad de Jaén, doctor José Luis Celo Peña y José Millán Tapia, donde ellos colectaron 584 muestras botánicas, 252 taxas de plantas vasculares y de nivel de especie,
151 plantas a nivel de género y familia, ¿no? Se reportaron en este estudio 252 especies en 133 a 58 familias. El 11% corresponde a pteriófitas, el 18,7% corresponde a monocotonias y el 69%, o sea, la mayoría, 76 especies, pertenecen a dicotiledóneas. Los más diversos, senecio, miconia iberiana, calceolaria, Arcitophyllum bacharis, ¿no? Carex bomarea, que tenían el mayor número de representantes. En Sayique estamos seguros mucha más diversidad que en el santuario Tabaconas Nambaye. Se han hecho estos en Nambaye, por ejemplo, y allí encontraron alrededor de 238 especies de fanerógamas, 91 especies de páramo. Este clima del páramo que combina el frío de la puna, la humedad de los bosques, las formaciones vegetales y con mayor cantidad de arbustos que están transicionando entre el pajonal y el bosque, los cuales se han ido formando debido al extenso frío y la neblina, ¿no? Hay una condensación interesante. Entonces, pues, hay muchas especies que adaptándose a estas condiciones y es por ello que hay algunas especies especializadas como las orquídeas, las bromelias y muchos líquenes, musgos, helechos, bejucos que nos falta todavía investigar. En cuanto a la fauna, es súper interesante en ese transecto que hay entre el bosque húmedo y el pajonal, encontrar diversidad de especies que llaman mucho la atención, las tangaras de colores, unas avecitas que están a todo dar por allí, muy bonitas y que a los ornitólogos seguramente es un paraíso para ellos, ¿no? La mayor parte de estas fotitos son tomadas por mi persona en la afición que tengo de los ratos libres salir a tomar fotitos en el campo y a veces pues encontramos a las aves que les gusta posar para la cámara. En los páramos de Cajamarca hay muchas especies endémicas de los Andes del Norte, con muchos vacíos de información. Por ejemplo, Salazar y Mena en el 2018, investigadores de la Universidad de San Marcos reportan una lista actualizada de diversidad de aves en páramos de Chichilapa y el Sauce, donde registró 197 especies en época seca y 153 especies en época de lluvia, con un total de 226 especies y 42 familias. Este trabajo reportó en ese momento 82 nuevos registros de aves para el santuario. En este sentido, la diversidad de aves del santuario Tabaconas son 290 especies y 46 familias, aparte de las 45 especies entre endémicos amenazados y casi amenazados de extinción. Entonces, como ven, hay una riqueza muy interesante en el santuario. Ni hablar, poder observar ahí cuando uno visita, estamos pendientes de que a ver en qué parte aparece un oso de anteojos, un tapir, ¿no? Pero estas imágenes, algunas de ellas han sido captadas por cámaras trampa y que evidencian la existencia de estos mamíferos muy importantes, ¿no? En la riqueza biológica de los páramos del norte de Cajamarca. En anfibios y reptiles también hay el sapito marsupial, ¿no? Y otros lagartos. Ahí en el año 83 encontraron la expedición que fue a esa zona también nuevas especies para la ciencia. En esta imagen satelital nosotros podemos darnos cuenta muy fácilmente los páramos del santuario Tabaconas Nambaye. Luego hacen una línea casi divisoria por la divisoria con Piura. Hay una zona que casi no están los páramos, se pierden y nuevamente aparecen entre Sayique, ¿no? Chontalí por este lado y un poco más al sur, un poco más al sur está lo que sería San Felipe y todo este valle que se observa ahí, esta cuenca, corresponde a Pomahuaca.
a veces no se lo nombra, pero Pomahuaca tiene un gran sector de páramo también, que comparte con Chontalí, donde incluso hay un avión que en años anteriores se cayó y la gente mucho le gusta ir para ver los restos de ese avión que en la década de los 80 más o menos, o 70 fue cuando se cayó en esa parte, ¿no? Entonces decimos que los páramos en el Perú es una de las áreas que están todavía pobremente documentadas, falta mucho que investigar, sobre todo en Chontalí, Pomahuaca, Sallique, Tabaconas y Nambaye, además seguramente en los páramos de Piura. Por lo tanto, desde la universidad estamos pensando en promover la ejecución de trabajos de investigación en aspectos botánicos, ornitológicos, herpetológicos, ecológicos, que contribuyan a un pleno conocimiento de este ecosistema. Como decía nuestro amigo de NSI, a pesar de que lo queman, a pesar de que a veces excesivo ganado ponen por algunos lugares, estos páramos siempre están ahí recuperándose. Y en un año que uno deja de transitar por esos caminos, como que se tapan nuevamente con vegetación. En cuanto a la importancia hidrológica, sí hay que decir pues que se evidencia una precipitación alta, en algunos lugares puede ser más de 1000 milímetros, quizás hasta 2000, no está estudiado, pero una media de 1000 milímetros, ¿no? Sin embargo, por la alta nubosidad, la poca evaporación, el rendimiento, precipitación, evaporación, nos da un saldo a favor del agua. Bastante agua llega al ecosistema por la precipitación horizontal, esto se sabe porque las neblinas, al entrar en contacto con el pajonal o con otros arbustos, dejan todo el agua que tienen en la atmósfera. Los suelos, como también ya nos dijeron, compuestos de materia orgánica con horizontes grandes, ¿no? De tierra negra, donde poca intervención humana se encuentra un suelo humífero y la materia orgánica absorbe porque tiene una suave carga eléctrica de agua. Entonces acá hay unos estudios, están las referencias que se hicieron en los páramos allá en la zona del norte del Perú. A estas plantas me refería cuando decía que capturan cualquier cantidad de agua, ¿no? El pajonal aparentemente, no, incluso más que esta figura, gotas mucho más grandes y más numerosas se pueden adherir a él. Y esta plantita que nosotros le conocemos en la zona como chimchango, Hipericum laricifolium me parece su nombre científico, es la que también junta cualquier cantidad de agua. Y cuando uno pasa y se acerca mucho, se topa con una planta de estas, prácticamente recibe un baldazo de agua, ¿no? Eso es característica. Los suelos en el primer metro pueden alcanzar valores hasta de 500 litros. Eso es un dato muy interesante. En época seca y en época húmeda hay 200 litros, hay una diferencia de 200 litros por metro cuadrado, una gran cantidad de agua. No hay mucha información en cuanto a la percolación, la capacidad de retención, porque no se han hecho trabajos. Entonces hay mucho que investigar. La retención que a veces es inhibida porque hay sobrepastoreo o áreas quemadas, ahí es donde se desaparecen los suelos porosos y el agua por escorrentía lava mucho las laderas que encuentra. Pero sin embargo, los suelos porosos permiten siempre la infiltración y es por eso que podemos ver, como en la fotografía del costado, la cantidad de agua. Este es el río Tabaconas, cerca a su nacimiento, que vienen de los páramos, ¿no? Hablando de la red hidrológica, nosotros diríamos pues que los páramos casi completan todo el tema hidrológico de la provincia de Jaén, primeramente con el río Huancabamba, que más acá se convierte en el río Chamaya, luego tenemos el río Chunchuca, ¿no? El río Chunchuca que prácticamente nace en los páramos,
Y un poco más al norte tenemos el río Tabaconas, ¿no? Con muchos ramales que prácticamente recargan las aguas del páramo. Acá hay que decir también que hay un proyecto muy interesante. En esta parte está el trasvase del túnel Olmos, ¿no? El túnel del agua del río Huancabamba hacia Olmos, pero hay el proyecto de transvasar el agua de la cuenca del Tabaconas, ¿no? Con un túnel hacia la cuenca de Sallique, y luego del río Chontalí hacer el trasvase a la quebrada de Sallique para que alimente el río Huancabamba y esta represa que tenemos de Gallito Ciego tenga agua siempre y triplique la actividad agrícola en la costa norte del Perú. Como ven, estos túneles no son tan grandes. El túnel de Manchara se llama el lugar, que sería la construcción en el valle de Manchara, cerca de Tabaconas, y luego acá del río Chunchuca hacia el río Sallique, ¿no? O al río Piquijaca, que está en San Felipe. Entonces, esos proyectos son interesantes para aprovechar el agua de los páramos, sí, pero también debieran ser interesantes para cuidar y recuperar estos páramos que cada día están siendo más afectados, ¿no? Hablar del páramo como lugar de visita es realmente excepcional. Mucha gente se emociona al llegar al páramo. No, sería espectacular si se lograra ver alguna especie. Y sí se logra ver todas las huellas que deja cuando se alimenta de estas plantas, casi de las raíces y de los cogollos de estas plantas. No sé qué manera tiene para separar las hojas y alimentarse del corazón de esta planta, porque estas plantas tienen espinas a lo largo de toda la hoja. Estar un rato en contacto con el agua sin necesidad de chamán, si uno se da un zambullón ahí, creo que se cura de muchos males. Contemplar paisajes como el que tenemos presente, ¿no? O alguien que le gusta la inspiración y la poesía, pues son los mejores lugares. La dificultad para que esto se vuelque al turismo es el acceso. No cualquiera puede caminarse unas 8 horas, 10 horas desde donde te deja la movilidad, ¿no? Sin embargo, preferimos que no haya movilidad y que los páramos se mantengan a que si llega una movilidad y empieza todos los problemas que ha traído la construcción de carreteras. Y justamente acabamos de hablar un poquito de las amenazas a los páramos. Lamentablemente, toda cordillera donde hay afloramientos rocosos tiene minerales. Y eso tarde o temprano ya existen denuncios o con fines de concesiones. Cuando eso empieza, si no es en forma artesanal, viene la gran minería y es un problema y es un caos para todo ecosistema, ¿no? Uno de los mayores peligros, digamos, y dificultades que tienen los páramos es las quemas. A pesar del tiempo, desde que, bueno, yo llegué a Jaén más o menos en el 85, vengo escuchando de educación ambiental, sí, pues, educación ambiental, pero a pesar de ello siguen y cada año parece que se acrecienta más las quemas, ¿no? Eso es algo incomprensible. Acá algo se tiene que hacer. Yo creo que no solamente las normas que se deben cumplir, sino también la educación formal, pero desde las escuelas, ¿no? Y con los grupos organizados. Las rondas campesinas yo creo que juegan un papel decisivo si quisieran controlar esto. Hay otro problema cuando hay carreteras a la parte alta. Como hay bastante materia orgánica, surge este tema de explotación del suelo agrícola, el suelo negro, ese humus que está ahí por años guardado. Vienen máquinas, lo levantan a los camiones y eso se está haciendo en las partes altas de Cajamarca. Entonces esto también va a ser un peligro en el momento que haya carretera. Como no lo hay, para los páramos de Cajamarca estamos tranquilos y todavía contentos con la existencia. Hay un problemita así de la agricultura, ¿no? Que ya va llegando a la cumbre de la cordillera. Es decir, va presionando con las chacras y cultivos al páramo también. Entonces ahí tiene que, de todas maneras, haber un poco más de presencia del Estado para que las actividades agropecuarias se hagan donde se deben hacer, ¿no?
Y eso mismo sería para el tema del ganado. Presencia de plantas invasoras, sí existen. Hay unas rosetas tipo almohadilla que invaden a los pajonales y prácticamente lo eliminan. O en las lagunas aparecen también algunas plantas, ¿no? En que no fueron de la región y que están cubriendo eh, algunas capas del agua, ¿no? Y bueno, la famosa reforestación, ¿no? Que mal hablada porque prácticamente se lleva plantas que nunca estuvieron ahí, o pino o eucalipto, y se trata de ponerlo y hacerlo crecer, ¿no? El ecosistema se defiende, como que no se adaptan muy bien las plantas, pero de todas maneras instalar este tipo de cultivos merece, creo yo, un poco más de reflexión. Y finalmente quisiera no dejar pasar por alto este tema de las plantas medicinales y el folclor mágico que se le atribuye a los páramos como tierra sagrada, con sus fuerzas espirituales, y que se encuentran mucho más en la zona de Ayabaca y Huancabamba, pero también que en Jaén y San Ignacio también algunas personas están llevando gente como para que curarles. Yo creo que entrar a un agua que está, no sé, a unos 3 o 4 grados y más o menos a 3.600 metros de altura, yo creo que sin chamán y sin nada, ese frío parece que curara las enfermedades y todos los nervios, ¿no? Entonces es un poco el gol. Acá quisiera, para terminar, compartir algunas fotitos que nuestra bióloga Yuriko Murillo Domen, docente de la UNJ, de la Universidad Nacional de Jaén, ha hecho en sus recorridos por el páramo. Esto lo vamos a pasar en menos de un minuto. Ahí pueden ver varias especies, ¿no? Las especies que sí se pueden comer, ¿no? Algunas que sí se pueden comer, los frutos, especies interesantes, hay hasta cinchonas. Esto, por supuesto, no está en la cumbre del páramo, pero está en ese tramo que entre la cumbre y el bosque hay algo de arbustos, y también en la línea ya cercana al bosque hay algunos arbustos un poco más grandes, ¿no? Como pueden ver, muchísimas plantas. La mejor época para encontrarlas en floración o fructificación son los meses de octubre, ¿no? Octubre, noviembre. Desde septiembre se puede visitar porque el clima es un poco más favorable. Eh, También hay orquídeas, unas orquídeas pequeñas, ¿no? En las ramas de los pequeños arbustos o árboles, de orquídeas terrestres, ¿no? Como las que se presentan en las fotos, y muchas especies súper interesantes, algunas que le atribuyen los poderes mágicos y otras que sirven incluso para la alimentación, como acá estas pasifloras que son prácticamente como por poro, y que cuando están maduras es muy agradable, muy dulce, ¿no? Entonces, eso sería mi presentación. Muchísimas gracias.